Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. ¡Comenzamos! Mi bendito Dios, estamos aquí poniéndonos en tus manos para que tú nos hables, que tu voz escuche, Señor, que esto que vamos a aprender hoy nos ayude a crecer espiritualmente, Señor, y pues dar más fruto de ti en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas. ¿Qué creen? El tema de hoy está requete bueno. Le puse el control de la ansiedad y el estrés y le agregué ya luego con una divina mente, porque aquí nomás es el control de la ansiedad y el estrés, pero todo lo que estamos estudiando acá se trata de tener la mente de Cristo, ¿verdad? De renovar nuestros pensamientos conforme los del Señor. ¿Y cuánto nos hace falta tener la mente de Cristo cuando estamos estresadas, con ansiedad, con temor? ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Porque si solamente tenemos nuestra mente en esos momentos, no, pues hacemos un montón de tarugadas. ¿No es cierto que cuando estamos nerviosas, más nos pasan cosas? Se nos derrama la leche, nos tropezamos, se nos pierden las llaves, no encontramos el vestido fuchsia que nos íbamos a poner porque estamos estresadas. Se nos cruzan todos los cables. Sí es cierto eso, mis hermanas, los cables mentales se nos cruzan porque predomina en nosotros ese pensamiento de angustia o de miedo o el estrés. Y se trata entonces de que en esos momentos nos calmemos y confiemos en el Señor. Por eso dice este verso hermoso, la palabra de Dios nos invita tanto, ¿verdad? Tiene tanta sabiduría al respecto. ¿Se acuerdan? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Qué? Y ruego y con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque ¿qué tal son nuestros pensamientos cuando andamos con miedo, no? Y divagan por ahí y estamos pensando en lo peor nada más. Y cuando tenemos alguna ansiedad, pues también estamos pensando solamente en aquello que pensamos que podría pasar. Pero la paz de Dios debería siempre de guardar nuestros pensamientos en Él, que tengamos la mente de Cristo en todo momento de estrés, ansiedad o temor. Y chicas, pues traigo un testimonio, así les doy el parte informativo porque andan todas así queriendo saber qué me pasó. Pues justamente yo pasé un tiempo así de estrés, ansiedad y temor allá en Venezuela, pero le doy gracias a Dios porque de verdad que pude aplicar esto, ¿verdad? De pues estar en la paz de Dios y que el Señor nos ayudara a tomar buenas decisiones. Terminamos el evento, bien hermoso, por cierto, hermanas, es una cosa preciosa. Tantas mujeres concentradas ahí, siendo animadas porque viene una campaña que oremos para que sí se pueda realizar el 19 o 18 de diciembre. Una campaña monumental allá en esta región de Venezuela. Entonces se va preparando diferentes eventos en las mujeres serán motivadas para también ellas traer a otras. Eran mujeres cristianas, pero pues todas con el corazón dolido y con las crisis que pasan. Y bueno, estuvo hermoso el evento. Terminamos, nos fuimos a comer. Yo tenía que salir del hotel rápidamente porque me iban a llevar a un lugar entre Caracas y Acarigua, se llama donde yo estoy, a dormir ahí, que era la mitad del trayecto para que al otro día yo completara mi camino hasta Caracas para luego tomar mi avión de regreso a México que estaba programado a la 1:30 de la tarde. Así tenía que ser mi trayecto porque yo le había pedido a mi hermano Enrique Villa, que es el que me llevó para allá, que por favor yo quería regresar el domingo a mi casa, porque la cosa es que como no hay vuelos y cosas. Entonces él dijo, sí, nosotros lo arreglamos. Entonces ya voy con los hermanos que me van a llevar a Valencia, se llama. Estamos saliendo del hotel y nos detiene el hermano Enrique Villa. Hermanos, no pueden salir, hay noticias. En ese momento nos espanta porque nos lo dijo, pues como se lo informaron desde Estados Unidos a él, ¿verdad? Que nos refugiáramos porque estaba
el ultimátum otra vez de Trump sobre Caracas, sobre Venezuela, que están todos los buques, el más grande portaaviones de Estados Unidos ahí apostados todos en las aguas internacionales, enfrente de Venezuela, y que están haciendo pruebas y que se están suspendiendo vuelos. Para eso, otros chicos del grupo nos reportaban que ya su vuelo de Avianca había sido suspendido, que su vuelo de LATAM había sido cancelado. Y entonces dice el hermano, tenemos que entrar para planear qué vamos a hacer. El primer plan era todos subirnos en un autobús e irnos por tierra a la frontera de Colombia, cruzar la frontera con un quién sabe qué salvoconducto de no sé qué cosa. Ay, todas esas palabras que me decían así. Y yo, Dios, ¿qué es esto, verdad? Y bueno, eran como 16 horas de camino. Ya, pues, yo ya no tenía habitación, así que me quedé en el lobby esperando que todo el mundo se organizara para salir, para irnos, pues, en el autobús. Y luego al rato dice, no, hay un cambio de planes, es muy riesgoso el viaje ahorita por tierra, de noche. Entonces, conseguimos vuelos para que un grupo se vaya temprano mañana desde Caracas a la frontera, así que ahorita en la noche van a viajar a Caracas, y otro grupo que se vaya mañana en la tarde en avión, que sí había un vuelo en la tarde a la frontera de ahí de donde estábamos, y ya, cada quien se va como puede. Y hermana Yani, usted está en el grupo que nos vamos mañana en la tarde a la frontera en avión, para no exponerla de noche y no sé qué. Y yo, bueno, y en eso me llega mi pase de abordar que me manda Bere. Pase de abordar, o sea, mi vuelo no estaba cancelado. Y yo, hermano, mire, mi vuelo no está cancelado. Y dice, no, pero ir a Caracas no es opción para usted, hermana, es peligroso porque se puede cancelar su vuelo y todos los demás se van a ir temprano a la frontera y usted se quedaría ahí sola. No, usted se va. Y ya, ok. Y entonces al rato ya estaban todos subidos en el autobús que se iba a Caracas, y yo veo el autobús y le digo al hermano Enrique, amárreme, le digo, porque yo me quiero subir en ese camión, porque tengo mi pase de abordar y yo quiero confiar en Dios en que mi vuelo no se va a cancelar. Y dice, a ver, hermana Yani, pues vamos a orar. Ahí junto a un grupito, detengan ese autobús. Y entonces estamos orando, el hermano ora y dice amén, y dice, hermana Yani, váyase, súbase, no se preocupe. Si se cancela su vuelo, yo veo cómo la saco de ahí, mandamos gente, no se preocupe, váyase. No, pues no me lo dicen 2 veces. El camión ya estaba rum, 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 así. Agarro mi maleta, me subo y me siento. Iba yo feliz, pero pues todo el camino, ¿verdad? Orando al Señor para que no se cancelara mi vuelo. Y yo le doy gracias a Dios, mis hermanas, porque Él me dio como esa chispa, ¿no? De que, a ver, si no está cancelado mi vuelo, ¿por qué me voy a ir yo a otro lado? Debo de intentar primero esto, ¿verdad? Y creo, hermanas, que cuando estamos estresadas, espantadas, vemos el peor panorama en lugar de ver el mejor panorama, ¿verdad? Pensamos en que puede pasar lo peor y no lo mejor. Pues yo hice mi apuesta de fe por el Señor, dije, pues Señor, tú me ayudarás. No saben mi gozo cuando estoy sentada ahí en la sala de abordar y veía el avión ahí, que por supuesto el avión viene de otro lado y se va, ¿verdad? Y dije, wow, Señor, me mandaste mi avión, me mandaste a buscar, ¿verdad? Y me fui la primera que salí. Otros salieron ayer, otros están saliendo hoy. Hoy parece que Copa está cancelando también ya sus vuelos. Y oremos por Venezuela, ¿verdad? Los hermanitos me llamaban la atención, los venezolanos, porque estaban preocupados por nosotros y no por ellos. Bueno, pues orando, ¿verdad? Por este país, hermanas lindas. Y bueno, el tema de la ansiedad, el temor, el estrés. Cuando estamos ante situaciones así, hermanas, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Nos colgamos de la lámpara, se nos paran los pelos, aventamos los platos o tratamos de calmarnos en el Señor, orar, pedir al Señor que nos indique, pedirle su paz? ¿Qué hacemos? Si permitimos que el estrés se apodere de nosotras, segurito que vamos a cometer error tras error. Y entonces puede ser que aquello que temíamos llegue precisamente, no porque lo atrajimos con las leyes de la atracción, sino pues porque cometimos errores y se ocasionó, ¿no?
quien dice, yo ya no conozco una persona que me está viendo y que la quiero mucho y que es mi hermana, dice que cada vez que sale a la calle le da mucho miedo caerse, porque se ha caído varias veces y ya no quiere salir. Y dice que sale y que está toda nerviosa. ¿Y qué creen? Se cae. Hermanita, ya te lo dije, porque no es que yo atraje con mis pensamientos que me cayeran, no, pues es que voy toda nerviosa, negativa, pues provoco las cosas, ¿verdad? Entonces, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ay, gracias, sí, que ya me dio calor. Muy bien, mis hermanas, pues el estrés, el temor y la ansiedad, ¿qué? ¿Son del diablo o qué? A ver, vamos a ver, porque son como cosa natural en nosotras, ¿no? Así que son parte del diseño de Dios para nuestra vida. Son respuestas normales de nuestro organismo frente a situaciones que nos amenazan. Y es normal que nosotras reaccionemos así. Son emociones también puestas por Dios, no son malas. Son respuestas útiles porque nos preparan para que nuestro organismo pueda enfrentar esos desafíos, esas amenazas, esos peligros. Nos van a dar, como ahorita lo vamos a analizar bien bonito, cómo nos van a dotar incluso de más energía para enfrentar esas condiciones. Así que es correcto, es bueno tener este tipo de reacción ante algo que nos amenaza. Lo anormal sería que viene un perro y tú te quedas ahí, ¿no? Como si nada, ¿no? Pues es normal que te espantes. Pero lo que es el problema es cuando son excesivas o cuando son exageradas o cuando son injustificadas o cuando son crónicas. Ahí es donde está el problema porque pueden afectar significativamente toda nuestra calidad de vida, ¿verdad? Tanto emocional, espiritual y físicamente. Por eso dice el Señor en 1 de Pedro 5:7, echen todas sus preocupaciones sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Como dice la versión antigua, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es un proceso natural entonces, que comienza con un estimulante, ¿no? Aquello que me va a provocar el estrés, el miedo, un peligro, ya sea físico o real, o puede ser una preocupación, algo aquí en mi cabeza, como tal vez una fecha límite de trabajo que alguien tiene y está pues preocupada porque ya está llegando esa fecha, o por problemas familiares, diferentes situaciones. Pero ahí empieza entonces el proceso. Un evento, una situación que va a provocar todo este proceso. ¿Y qué es detectada esta por nuestro cerebro? Ahí es donde entra el cerebro maravilloso humano. Hay una partecita del cerebro que se llama la amígdala, que va a lanzar a todo el organismo la señal de alerta, alerta, hay algo que está aquí amenazándonos. Entra en acción otra parte del cerebro que se llama el hipocampo, que se va a relacionar con la memoria, con experiencias anteriores, que va a decodificar pues esta amenaza de peligro como realmente algo peligroso para nosotros. Y luego entra otra parte que se llama el hipotálamo, que va a enviar esta señal de alerta ya no nada más al cerebro, sino a todo el organismo a través del sistema nervioso simpático que está conectando con neuronas, conexiones a nuestras glándulas que van a segregar hormonas. Esa va a ser la siguiente parte de todo este proceso. Entonces, el sistema nervioso simpático, que es esta parte de comunicar con el sistema endocrino, el de las glándulas, el de las hormonas, y las va a activar a las hormonas encargadas de las respuestas rápidas ante el estrés, el miedo o la ansiedad. Y entonces el cuerpo rápidamente va a empezar a segregar hormonas como adrenalina, noradrenalina, cortisol, empiezan a circular por todo nuestro cuerpo, y estas hormonas van a provocar una serie de cambios que van a tener todos estos cambios el fin de preparar nuestro cuerpo para defendernos contra esa acción que detectamos. ¿Ven? Entonces así va la cadenita. Lo vamos a ver poquito a poco, ya con más calma, todas estas reacciones en nuestro cuerpo que se provocan
para que estemos preparadas para funcionar ante que me están poniendo mensajes, para prepararnos para enfrentar esa situación peligrosa. Ahí está muy bien, ¿verdad? Hasta ahí está bien. Tenemos unas definiciones de lo que sería el temor, la ansiedad y el estrés. El temor es la emoción básica y directa ante un peligro real o percibido. Ese es un peligro que está presente y entonces hay miedo, ¿no? Es esa reacción, por ejemplo, ante un perro que nos va persiguiendo, que nos está ladrando. Eso sería el temor, el miedo. Está la ansiedad. La ansiedad, por su parte, es un estado de preocupación y aprensión excesiva por diferentes cosas que, y lo subrayé, se ven como amenazantes, porque pudieran ser o no ser amenazantes. Sin embargo, si yo las considero amenazantes, bueno, pues me provocan esa ansiedad, y que anticipa posibles amenazas futuras y que la persona cree que no está preparada para afrontarlas. Y entonces esto es la ansiedad. La ansiedad va más allá entonces que el temor, porque el temor, el miedo es por algo que está aquí, así. Pero la ansiedad teme incluso lo que todavía no está pasando y lo anticipa y se siente no preparado para enfrentarlo. Y el estrés es la respuesta fisiológica, psicológica, general del organismo ante demandas o desafíos. Ambas cosas, tanto física como psicológica, ante algo que demanda demasiado de mí, que me sobrepasa y entonces me provoca ese estrés. Por ejemplo, un examen, ¿no? Es un desafío que tengo que presentar y me provoca estrés. Hablar en público me provoca estrés. Es diferente entonces que ansiedad, que temor. Se parecen las tres, ¿no? A la hora de la hora, cuando tú estás pasando por eso, que dices, tengo estrés, ansiedad o temor. No, pues lo que sea, me siento de la patada, ¿verdad? De lo que sea, hay que... Y es que las tres, fíjense, que van a seguir más o menos ese mismo círculo que acabamos de mencionar. Es aquel evento que lo provoca, es la reacción en el cerebro, las señales que manda el cerebro al organismo, las hormonas funcionando, preparándonos para aquello. Más o menos es el mismo mecanismo para estas tres cosas. Ahora, ¿cómo se relacionan estas emociones con nuestro cuerpo? Lo vamos entonces ahora a explicar más despacito todo este procedimiento. Van a funcionar estas estructuras principales en nuestro cerebro para prepararnos para, se llama la lucha o huida, así es como le catalogan los psicólogos, ¿no? Es el sistema de lucha y huida. Qué padre, ¿no? Yo huí de Venezuela, ¿no? Huí de Acarigua, me monté en ese autobús y vámonos, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a ver. Primero, el proceso así. Número 1, ¿qué pasa? Bueno, el sistema nervioso simpático activa la respuesta de lucha y huida. Y cuando este sistema nervioso simpático empieza a trabajar, vean todos los cambios fisiológicos que hay en nosotras. Acelera el corazón. Pum, 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 y estás nerviosa, pum, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Si no estoy corriendo, ¿verdad? Sí lo ha sentido mi hermana, cómo el corazón se acelera. Bueno, esto es porque se aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones para bombear más sangre y oxígeno a todo el cuerpo, porque tu cuerpo dice, voy a necesitar más oxígeno porque me estoy preparando para enfrentar esto. Entonces, por eso el corazón empieza a latir más fuerte, solito. Ok, luego se intensifica la respiración. Esto es porque se dilatan las vías respiratorias para facilitar la entrada de más oxígeno. Luego se dilatan las pupilas. ¿Por qué? Porque se aumenta el tamaño de las pupilas para mejorar la visión. Ahora sí que como la Caperucita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para comerte mejor, ¿verdad? Bueno, pues para reaccionar mejor, ¿verdad? Para mejorar la visión. ¡Wow! ¡Qué diseño tan maravilloso de Dios! Y luego se libera energía que provoca la liberación de glucosa almacenada para proporcionar energía rápida a los músculos. En ese almacén de glucosa que tenemos, en ese momento, ¡pum!, se libera toda esa glucosa por todo el organismo para que tengamos más energía para la lucha y la huida. Se aumenta la fuerza muscular porque
todo este oxígeno y toda esta glucosa en el organismo nos van a dar esa capacidad de más fuerza. Por eso una mujer a la que le van a su hijito, ¿cómo está un video, lo vieron, donde lo va a atropellar un auto y la mujer lo detiene, ¿no? O lo levanta el carro. ¿Cómo puede? Si no puede ni abrir el frasco de la mayonesa. Bueno, pues porque la fuerza se incrementa en ese momento. Porque se desvía el flujo sanguíneo, se dirige la sangre hacia los músculos grandes y al corazón y se reduce el flujo sanguíneo hacia órganos menos importantes en ese momento, como el sistema digestivo. Por eso luego tenemos problemas también digestivos cuando estamos muy estresadas, porque toda la fuerza está sobre los músculos que trabajan, no sobre el aparato digestivo. Y entonces se reduce la digestión, disminuye la producción de jugos digestivos para que la energía no se desvíe del proceso de respuesta al peligro. ¡Guau! Dios inventó esto, mis hermanas, por supuesto. Es diseño de Dios, qué maravilloso. Y luego, esto tiene que ver con el sistema nervioso, simpático, pero nos vamos conectando con el sistema endocrino o endocrino, como algunos le ponen acento o no, el sistema endocrino que va a provocar lo mismo por estas hormonas. Todos estos cambios que dijimos se llevan a cabo por las hormonas que son segregadas en ese momento en una cantidad más considerable. Acelera el corazón, la cantidad de hormonas, se aumenta la cantidad de frecuencia cardíaca, las contracciones para bombear espérenme, estoy leyendo lo de arriba. Hay liberación de hormona del estrés. Esta es el cortisol, adrenalina, noradrenalina, que van a aumentar en nuestro torrente sanguíneo y va a desencadenar la serie de cambios fisiológicos que acabamos de mencionar. Se incrementa el suministro de energía porque la adrenalina y la noradrenalina van a movilizar las reservas de glucosa y grasas para proporcionar energía rápida a los músculos y al corazón, que son los órganos más demandantes en ese momento. Va a haber un aumento en la capacidad cardiovascular porque estas hormonas incrementan la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón y la presión arterial, asegurando un flujo sanguíneo eficiente hacia los músculos y órganos vitales. Optimización de la respiración, se van a dilatar por estas hormonas las vías respiratorias. Y bueno, todo lo que acabamos de decir anteriormente, la redistribución del flujo sanguíneo y la regulación a largo plazo de este sistema en nuestro cerebro que tiene que ver con el sistema de huida, que son el hipotálamo, la hipófisis, que es la que controla las hormonas en nuestro corazón, y este triángulo de combinación de glándulas con partes cerebrales se van a mantener funcionando todo este tiempo que estemos en estrés, trabajando para mantener al cuerpo preparado para la lucha y la huida. Entonces, en resumen, el sistema endocrino prepara al organismo para responder de manera eficaz a una amenaza, ya sea enfrentándola o huyendo, mediante una descarga hormonal masiva que maximiza las capacidades físicas y mentales de supervivencia a corto plazo. Y una vía más que funciona en este momento, pero fíjense que es la última que entra a trabajar, es la corteza prefrontal. Es la última que trabaja y debería de ser la primera que empezar a trabajar, porque la corteza prefrontal es la que nos va a ayudar a razonar, a tomar decisiones, pero como primero entonces sentimos todo aquello en nuestro cuerpo y después empezamos a catalogar aquello como si realmente es peligroso, como si sí puedo vencerlo, como si a lo mejor no es cierto que va a pasar, como que qué puedo hacer para evadirlo de la mejor manera. Tomar decisiones y razonamientos es lo último que acontece en este procedimiento. Pensar, por ejemplo, si ese miedo es infundado, es exagerado y no es la vía más rápida. Por eso las reacciones físicas aparecen antes. Empezó a sudar, a palpitar mi corazón, pum, 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 pum. Y pienso, incluso, fíjense, luego se hace como un círculo vicioso. Bueno, lo vamos a ver más adelante, el círculo del pánico. Porque como me está latiendo más fuerte el corazón, yo pienso, me va a dar un infarto.
Y como la corteza prefrontal está aturdida, no está diciendo, no, nada más te está latiendo más fuerte porque estás espantada. No, tú piensas, no, me voy a morir aquí, me va a dar un infarto. Y capaz que sí le da, porque permitió que los pensamientos caminaran hasta allá. La forma de pensarla divinamente es indispensable en este momento de estrés para controlar todo eso que está aconteciendo en nuestro cuerpo. Entonces, todo funciona a la perfección, manteniendo un equilibrio y ayudándonos a responder ante las amenazas, es creación de Dios. El problema es, y tenemos allá un cerebro gritón, ¿sí? Lo vieron en la imagen que tienen ahí puesta, es cuando el cerebro gritón está todo el tiempo gritando, alerta, alarma, peligro, esto va a estar mal, ¿a dónde vamos a ir a parar? Ay, comadre, esta vida no tiene sentido, ay, qué terrible. ¿Sí? ¿Sí conocen de esas, Margas López? Ok, cuando el cerebro está constantemente dándole con que todo va a estar mal, entonces la persona, por distintas circunstancias reales o imaginarias, porque aquí el detalle es que aunque no sea real el peligro, si yo me lo imagino, de todos modos se va a desencadenar toda esa cosa dentro de mi cuerpo, aunque ni esté sucediendo, aunque no vaya a suceder, de todos modos se lleva a cabo. Entonces, reales o imaginarias, está en estado de alerta por mucho tiempo o de manera muy intensa. Y se dispara todo este proceso de manera exacerbada, donde interviene todo esto que dijimos ahora, ¿no? El cuerpo y la mente con sus pensamientos catastróficos, y cuando se prolonga demasiado tiempo es cuando entonces empezamos a tener severos problemas, hermanas, porque imagínense toda esta reacción de glucosa, por ejemplo, por todo el cuerpo, no nada más ante el perro que está ladrando, sino crónicamente. Y también los problemas digestivos que se van a llevar a cabo en nosotras, y la hipertensión que se va a dar por el corazón siempre alterado. Si nos mantenemos en un estado crónico de temor, ansiedad o estrés, todo este proceso va a permanecer en nosotras. Se presenta gran angustia y miedo. Les digo que no hubo casi afectación de mi viaje, no. Le dije a mi hijo, me tuve que subir en el camión donde iba con la ganda de Marcela Bándara. Ah, no, ¿cómo? Digo, no, sí, estoy bien. No hubo casi afectaciones en mí, ¿verdad? Ok, el medio. Se presenta gran angustia y miedo, opresión en el pecho, taquicardia, palpitaciones y aumento de la presión arterial, y el cortisol en grandes cantidades que destruye glóbulos blancos, llevando a una inmunodepresión, destruyendo masa muscular, ocasionando debilidad, aumentando la glucosa en sangre, pudiendo ocasionar diabetes, entre otras cosas. ¿Qué les parece? Qué chulada, ¿verdad? El estrés. Mantenernos en ese estado nos deteriora totalmente nuestra calidad de vida. Por eso dice el Señor en Mateo 6:34, take it easy. Bueno, no dice take it easy, pero dice, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Baste al día sus propios problemas. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en la ansiedad, que les digo, en los tres podríamos casi decir lo mismo, ¿verdad? Porque son procesos muy semejantes. Con la ansiedad la persona sufre con sus pensamientos de tipo catastrófico, que aumentan sus temores. O sea, no me ayudes, comadre, porque yo misma me echo más leña al fuego con mis pensamientos catastróficos. No se va a poder, me va a dejar el avión, voy a quedarme ahí en Caracas y luego van a venir los gringos y me van a tomar como rehén y me van a llevar a las islas Caimán, y ahí voy a estar presa por siglos y siglos y no voy a poder pasar la Navidad ni mi cumpleaños con mujeres Oreb. No, pues los pensamientos catastróficos, ¿a poco no, hermana? Digo, usted se ríe, pero ¿a poco no piensa así usted de pronto, verdad? Imagina que sucederá lo peor, no puede parar de pensar en ello. Es lo que se le llama la rumiación de pensamientos, ¿verdad? No lo puede soltar, ese pensamiento negativo. Y comienza a pensar y sobrepensar, anticipándose a los peores escenarios.
Y otra vez cabe señalar, los temores pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Y me atrevo a declarar que son más los imaginarios que los reales. ¿A poco no? Tenemos ahí una imagen, a ver si está. Es la visión del futuro como incierto, la visión del entorno como peligroso y la visión de uno mismo como carente de recursos para superar esos peligros. Y todo eso combinadito nos da esa ansiedad, con todo su cóctel de hormonas que tiene al cuerpo constantemente preparado para la lucha y la huida, ¿no? Hay un manual, ustedes conocen, ¿verdad?, de las enfermedades mentales. Es el DSM, ya vamos en el 5 porque aumentan las enfermedades mentales, ¿no? Van quitando unas que ahora se consideran como normales, que no voy a hablar de cuáles, pero ya no son enfermedades mentales, ya el manual DSM lo quitó, pero vamos agregando diferentes nuevas, como la ansiedad generalizada, porque la ansiedad la tienen hasta en subgrupos catalogada, ¿no? La ansiedad generalizada es una enfermedad mental que son las personas que se preocupan por todo y en forma excesiva. Suelen estar en estado de alerta casi permanente, aunque no tan intensamente como en las crisis de pánico. Aunque suelen ser muy efectivas en su rendimiento, el gasto psíquico que ello les representa les resulta un factor de riesgo para sufrir insomnio, hipertensión, etcétera. Pueden presentar fatiga, dolor muscular, etcétera. Fíjense que gente que vive así a veces tiene un desempeño correcto en sus actividades. Por ejemplo, los workaholic, que se llaman los workadictos, ¿no? Es una enfermedad, es un estrés y se mantiene la persona así con estrés. De hecho, hay gente que dice, soy adicta al estrés, soy adicta a la adrenalina. Yo necesito trabajar bajo estrés y así es como desempeño mejor. Y sí, wow, qué bien lo hizo, pero el gasto físico que hay es tremendo y esto a la larga, por supuesto, va a provocar consecuencias. Está entonces la ansiedad generalizada ahí en el manual de enfermedades mentales, pero está esta otra que se llaman crisis de pánico. Estos son episodios repentinos de miedo y ansiedad intensos. No sé si usted los ha visto en alguna persona o si le ha pasado, ¿verdad? Este momento, la crisis de pánico. No sé, cuando hay, por ejemplo, un temblor, un terremoto, pues se ve mucho, ¿verdad? Gente que se queda después de que ya pasó todo, allí en el semáforo abrazada, gritando, llorando, no la pueden quitar de ahí, ¿no? Porque está en una crisis. Que se presentan con al menos 4 de los siguientes síntomas: taquicardia y palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar, hormigueos, temblores, dolor de pecho, mareos. Algunos de estos síntomas, por lo menos 4, si se presentan, es una crisis de pánico. Hay dificultad para respirar, le está faltando oxígeno a su organismo. Además, pueden presentar sensación de muerte inminente, miedo a volverse locos, miedo a perder el control. No quiero, todas quédense así como que no, ¿verdad? Pero le ha pasado a mi hermana momentos, ¿verdad? Así en los que nos lleva de verdad la locura, ¿verdad? Y la persona piensa que se va a morir. Piensa que estos síntomas que está sintiendo, como les decía yo, las palpitaciones, van a culminar en un infarto. Me va a explotar el corazón y me voy a morir. En caso extremo puede ir en aumento y ser muy incapacitante, ya que la persona que lo sufre tiene miedo a que se repita y deja de salir a la calle por miedo a tener otra crisis y que no haya quien la ayude. Por eso se encierran cada vez más. A ese miedo se le llama agorafobia. Y a lo mejor no te aíslas de salir, pero te aíslas de la gente o te reprimes de hacer cosas en la vida porque tienes miedo que te dé la crisis de pánico. El círculo vicioso de la crisis de pánico lo tenemos también aquí en una imagen. Vean cómo hay una reacción de alarma. Bueno, en la letra A son las sensaciones internas debidas a la ansiedad
o similar. Pero bueno, todo empieza otra vez con un detonante, ¿verdad? Pero la persona tiene todas estas sensaciones y después hay una interpretación catastrófica de esas sensaciones. Me voy a morir. Y entonces hay una reacción de alarma en todo el cuerpo porque pienso que me voy a morir. Entonces, si ya había reacción de alarma y pienso que me voy a morir y se agrega más reacción de alarma, ¿qué es? Pues que se va a agravar. Y se hace un círculo tremendo, ascendente, creciente de toda esta sensación. Y dice la persona, me va a dar un infarto, me voy a morir, me falta el aire. Esta imagen, aquí se puede observar que ante la aparición de la sensación interna relacionada con ansiedad, lo que empeora las cosas es la interpretación que le damos a esas sensaciones. ¿Ven cómo la corteza prefrontal está totalmente ausente? No está razonando la persona, no está pensando correctamente. Si tan solo un momento, un instante comenzara a tener la divina mente y detuviera entonces con esa divina mente el proceso, porque aquí, en nuestra forma de pensar, es donde podemos ponerle un alto a este círculo vicioso. Dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, está ahí en otra versión, pero así es como se rompe ese círculo vicioso, poniendo pensamientos de paz, de esperanza, de fe, que se sobrepongan a los pensamientos catastróficos. Vamos a ver las recomendaciones para las crisis de ansiedad, para las crisis de pánico. Número 1, controla la respiración. Vean que es importantísimo romper ese ciclo de la respiración quebrada, porque está faltando al organismo no solamente el oxígeno, sino hasta el CO2 le está faltando. Fíjense nada más, el CO2 que se supone que es lo que expulsamos, ¿no? Pero hasta eso está perdiéndose el equilibrio dentro de nosotros. Entonces tenemos que comenzar a respirar más lentamente para que se equilibre oxígeno y CO2 dentro de nuestro organismo. Respirar y retenerlo un ratito. Retener y exhalar. Y repetirlo. Retener y exhalar. Ahí las veo a todas, que todas vienen ansiosas, ¿o qué, mis amadas? Pero sí, hay que hacerlo de vez en cuando. Inflando acá la panza, como nos enseñan cuando estamos vocalizando, porque cuando inflamos la panza es que estamos extendiendo con el diafragma la capa torácica y entre más oxígeno a los pulmones. Retenemos y exhalamos, para evitar entonces que se desequilibre el CO2 y el oxígeno dentro de nosotros. Incluso se recomienda que, fíjense, si la persona ya está mareada, que se ponga a respirar dentro de una bolsa de aire para que entre no solo un poco más de oxígeno, sino de CO2. ¿Cómo ven? Qué cosa loca, ¿verdad? Yo digo, me voy al escape de un carro y ya con eso, ¿no? Bueno, entonces, la bolsita, si es necesario. Número 1, controlar la respiración. Número 2, podemos comenzar a pensar bien después de que ya estamos respirando correctamente. Y pues, ¿cómo vamos a pensar bien en ese momento, hermana Yali? Pues, ¿cómo voy a pensar bien si estoy toda angustiada? Bueno, pues vamos a repetir, mis hermanas, frases que conocemos en la palabra de Dios. Por lo menos nos vamos a decir a nosotras mismas, a ver, Yani, cálmate, te me calmas, tranquila. Te vas a decir, a ver, esto no es un problema cardíaco, no te vas a morir, tranquila. A ver, ¿qué pasa si te quedas aquí una semana más en Venezuela? Está re bonito el país, tranquila, tú vas a volver, no te van a llevar a las Islas Caimán. Pensamientos inteligentes, mis hermanas. Es que de verdad, si alguien nos oyera lo que luego andamos pensando, ay no, qué vergüenza, ¿verdad? Que nadie me oiga lo que se me ocurrió. Y vamos a recordar, número 3, recordar versículos bíblicos. Por eso es tan importante saber versículos de la palabra de Dios de memoria.
y recordarlos en ese momento. No hay mejor terapia que sacar esos textos. ¿Cómo se llaman en Venid y Ved? A ver, chicas, los que no sabemos. Eso, niñas aplicadas. Los textos vitamina son los que no sabemos de memoria y son indispensables en ese momento. Recordar como ahora. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas. Si no te sabes muchos, bueno, pues ese agárratelo y repítelo, ¿no? Y repítelo muchas veces. Habla con Dios, mi hermana. De verdad que, wow, qué piedra de toque es cuando estás así. A ver, interrumpe todos esos pensamientos con: Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy. Señor, confío en ti. Señor, yo sé que tú estás cuidando de mi vida. Señor, yo sé que tú tienes planes de bien para mí. La petición: Señor, bendíceme. Señor, sácame de este atolladero. Señor, no permitas que suceda esto. Hablemos con el Señor. Hermanas, no es solamente esto psicología o coaching. No, hermanas, es un Dios real, es nuestro Dios, nuestro Padre que nos escucha. ¿A quién iremos? Dice la palabra de Dios. Vamos, acudimos al Dios verdadero, real, que está con nosotras. Y número 5, trata de distraerte haciendo otra cosa que lo que estás haciendo en ese momento, que te tiene concentrada en eso que te provoca temor, ansiedad o estrés. Por ejemplo, ponte a cantar alabanzas. Canta. ¿Cómo podré estar triste? O cantas, alaba a Dios, que toda la... mira, ya hasta entró acá el cuerpo y todo. No, hombre, hermana, ya al ratito se rompe ese ciclo que está circulando por todo tu organismo, lo paras en seco, mi preciosa. La oración y la palabra de Dios son nuestra mejor herramienta terapéutica. A ver, repítalo, hermanita. La oración y la palabra de Dios son nuestra mejor herramienta terapéutica. Y es gratis, hermanas. Ahí andamos gastando en psiquiatras y en psicólogos y en medicamentos y en quién sabe qué tanta cosa. Y de verdad que yo veo que gente que está ahí semana a semana con la terapia y nomás no avanzan, siguen igual. Pues, ¿qué hubo? No tiene la culpa el psicólogo, no tiene la culpa. ¿Sabes qué pasa? Que no estamos poniendo al Señor, a nuestro Dios, como nuestro terapeuta. Y así nada funciona. Nada mejor que la palabra de Dios para reemplazar los pensamientos negativos y catastróficos. La ansiedad puede ser modificada con la repetición de nuevas conductas y pensamientos. ¿Se acuerdan si vamos a aquello de los patrones de pensamiento? Y es que tenemos conexiones neuronales relacionadas con la ansiedad, mis hermanas. Es como mi manera de reaccionar. Siempre reacciono de tal manera. Pues, ¿por qué? Pues porque tengo ahí una línea conectada bien fuerte en mi cerebro. Pero con estas estrategias yo la voy a romper. Y entonces voy a crear nuevas maneras de reaccionar, nuevos caminos. ¿Se acuerdan de la plasticidad neuronal? ¿De qué se trata? De que creamos nuevos patrones de pensamiento. Crear nuevas maneras de reaccionar ante nuestras crisis. La plasticidad neuronal permitirá que se formen nuevas conexiones que serán más sólidas a medida que nos enfocamos en ellas y las repetimos. Si seguimos la tríada cognitiva de la ansiedad, que dijimos que es la visión del futuro, que no voy a poder con él, la visión de mí misma, que yo no puedo, esas las 3 flechitas que teníamos ahí, fíjense. Veámoslo con la palabra de Dios. Visión del futuro como incierto. Pues nomás acuérdate, Proverbios 31:25, por ejemplo, que dice: fuerza y honor son su vestidura y ¿qué? Se ríe de lo porvenir. Esta mujer virtuosa es una descocada. ¿Cómo que se ríe de lo porvenir, muchacha? Pues, ¿qué no ves cómo está la situación? ¿Qué no ves nuestro mundo? Y tú riéndote de lo porvenir, pues, ¿qué te pasa? Pues es que soy cristiana y confío en Dios. Y tengo entonces ahora una nueva manera de reaccionar y me río de lo porvenir. Antes era doña Angustias, mamá Dolores, la que gritaba por todo, la histérica, que en el metro la veían ahí colgada del tubo, ¿no? Que siempre decía: ¿a dónde vamos a ir a parar? Y ahora es la que se ríe de lo porvenir. ¿Qué pasó? En su cerebro
hubo un rompimiento de patrones de pensamiento y se creó una nueva manera de pensar. Filipenses 3:13, 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ante la visión del futuro como incierto, yo sé que mi Dios está en ese futuro. Y podríamos poner un montón más de versos, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, ¿verdad? Planes de bien y no de mal para ustedes. Que me he olvidado de ustedes y las tengo en las manos en las palmas de mis manos esculpidas, dice el Señor. Eres la niña de mis ojos. Visión del futuro como incierto, nanay. Nanay, el futuro. Mi futuro está en las manos de Dios. Visión del entorno como peligroso es otro de los elementos que conforman la ansiedad. El entorno, mi presente, es peligroso, ya sea por las personas, porque tengo miedo de tal relación, de tal persona, el ambiente, por la política, por las guerras, por la contaminación. Real o imaginario, pero veo mi entorno como peligroso. A ver, acordémonos Juan 16:33 que dice: les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Sí, cierto que hay un montón de cosas bien feas en este mundo, pero hay un Dios que está conmigo, como poderoso gigante, decía también Jeremías, ¿verdad? Y de la visión de uno mismo como carente de recursos para superar esos peligros que también provoca la ansiedad. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi esposo me puso un apodo. Ahora que regresé, que hice esto de que me subo en este camión, porque me subo, dice que soy la Indiana Jones. Que porque, pues, igual que la vez pasada, es que ya, esto es como déjà vu, ¿se acuerdan? Ya me había pasado la otra vez que fui a Venezuela y no aprendo, vuelvo a ir a Venezuela. Igual tuve que salir así, aquella vez fueron más horas. Ahí no iba con la banda de Marcela Gándara, sino con la banda de Ingrid Rosario, igualito. Yo me subí en ese camión, le dije al hermano Enrique Ville: déjeme que me vaya en ese camión, no importa las horas que sean, porque yo ya quería estar en México. Podemos en Cristo, mis hermanas, enfrentar situaciones. No tengamos miedo entonces ante la ansiedad que te hace meterte en un rinconcito porque es que sí me va a pasar esto, es que no puedo, es que va a venir no sé quién, es que no sé, fulanito va a hacer no sé qué. Pues te vas a quedar ahí paralizada toda tu vida, ¿verdad? Esa es la ansiedad, el efecto de la ansiedad. Pero una mujer cristiana vence esos miedos y dice: vamos con todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, mis hermanas, puedes llevar un registro diario de control de la ansiedad. Aquí se sugiere, miren, una tablita para que completemos el cuadro, y este ejercicio lo podemos repetir cuantas veces necesitemos. Ante una cosa que me provoca ansiedad, ¿qué pensé? No sé, ay, ¿qué les invento? Es que yo nomás pienso ahorita en lo de Venezuela, pero cada una. A ver, dígame un ejemplo de algo que te provocó ansiedad, hermana. Ok, en la noche, ya es tarde y todavía no llegan tus hijos. ¿Qué pensé? Están muy bien, están guardados por el Señor, ahorita llegan, todo tranquilo. ¿Quién piensa eso? Qué tremendas somos, ¿verdad? No, hombre, ¿qué hice? ¿Qué tan segura estoy de que las cosas sean así? ¿Puedo pensar otro final menos catastrófico? Reemplazo el pensamiento catastrófico por otro más realista. Y entonces aquí al final, en la última columna, voy a escribir, a redactar: mis hijos están bien, Dios los está cuidando, ya me voy a dormir porque si no me duermo pronto me hago más viejita, etcétera, ¿no? Ponemos ahí con cada cosa que nos provoca una ansiedad, un registro ahí, ¿no? Eso es la ansiedad. Ahora el estrés.
como les decía, se parecen mucho todas estas tres emociones porque llevan como el mismo proceso, pero el estrés se dice, ¿verdad?, que en nuestros tiempos es la enfermedad del siglo, ¿no?, la que está de moda, pero se le usa como con una connotación negativa. Nadie dice, ay, es que ando bien estresado, así como que, ay, bien padre, ¿no?, ando bien estresado. No, es cosa negativa, ¿no? Pero hermanas, el estrés tiene su parte positiva. Miren, vamos a la definición. Se entiende por estrés a la respuesta del organismo ante los cambios. Hay cambios y entonces el organismo, justamente por eso se llama estrés, porque el organismo se estira para adaptarse y poder enfrentar la situación. Es un sistema de adaptación, sería la mejor palabra, de adaptación para enfrentar lo que viene. Ante esa situación nueva que es percibida como amenazante, el organismo va a generar este estado de alerta, de adaptación. Surge entonces una pregunta, si es bueno, ¿cuándo el estrés puede dañar nuestra salud? Bueno, pues otra vez se repite, ¿cuándo es muy intenso? Por ejemplo, al enfrentar un accidente, una pelea o discusión muy fuerte, etcétera. ¿Cuánta gente se les ha desencadenado la diabetes, verdad? A raíz de que dicen, de un susto, de un coraje, y de ahí se hizo diabético. ¿Qué tal? Entonces es cuando es negativo, cuando es muy intenso o cuando es muy prolongado, porque se mantiene en constante estado de alerta el organismo, como cuando tenemos una enfermedad crónica y estamos pues todo el tiempo estresadas por eso, ¿no? Pensando y pensando y pensando lo peor. Cuando habitamos en un ambiente tóxico, qué difícil eso, ¿verdad? Porque nos mantenemos acá así en el enojo, en la amargura, en el temor, en la presión, en el insulto, no sé, ambiente tóxico. Nadie se mueva ni haga nada para que yo no sepa quién sí, quién no, pero conocemos esa situación, ¿verdad? De constante estrés, o cuando tenemos una relación tóxica con alguna persona que todo el tiempo es gritos, todo el tiempo es o te ofenden o te hace sentir mal, y entonces se mantiene ese estado de estrés. ¿Qué hacer, mis hermanas? ¿Vamos y asesinamos a todos los que nos provocan estrés? ¿Nos aislamos de este planeta? Porque, hermanas, todos nos van a provocar estrés. El del microbús esta mañana, ¿a poco no le provocó estrés, mi hermana? El señor que la miró así, uy, esos me provocan un estrés, me dan ganas. ¿No saben lo que hice un día? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, lo voy a decir. Cuando íbamos al centro, ya ni íbamos al centro, andábamos como familia, porque andábamos viendo ahí por la calle donde está Berkham, los instrumentos musicales. Él iba a comprar algo, ¿no? Y entonces se metieron a la tienda, yo me quedé aquí en el aparador, y vino un señor tonto y que me agarra la pompa. Y yo traía unas botas vaqueras y que me volteo y que le doy una patada en la espinilla. Y entonces sale mi esposo y me dice, ¿qué, pasó algo? Y le digo, no, mi amor, ya estamos a mano el señor y yo. Ay, no sé, pero creo que estuvo bien. No sé. A ver, ¿cuántas votan porque estuvo bien que usaran? Todas votan que estuvo bien. A ver, alguna dice, no, hermana Yani, estuvo muy mal eso. Sí, algunitas. No, es que pues sí, ¿qué tal que me empieza a cachetear? Sí, no, pero es que tenía a mis hijos y a mi esposo ahí, entonces que venían y se lo sonaban entre los tres. No, pero qué tal que venía su banda, y luego se hacía ahí una guerra de colonias, y luego venían la policía, terminábamos en la cárcel todos. Pero es que, ¿qué le da derecho a un tonto de agarrarle la pompa a uno? Uy, ¿por qué? ¿Qué se creen? Respira. Todas respiren, mis hermanas. Creo que a todas nos ha pasado algo así, ¿verdad? Bueno, ok. Cuando tienes una situación así, tóxica, ¿no? Bueno, cuando es muy prolongado es cuando puede hacer daño el estrés, o cuando es muy intenso. Y
Tiene ciertos componentes que afectan el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema endocrino, que se encargan, entre otras cosas, del control y la regulación de la homeostasis en el organismo. Este sistema se encarga de que todo esté en equilibrio, pero cuando entra el estrés, pues todo se va a desequilibrar en nuestro organismo. Las consecuencias de un estrés intenso prolongado pueden aparecer en el sistema digestivo, por ejemplo, colon irritable. A ver, hagan de cuenta que voy a hacer así como una checklist, ¿no? Colon irritable, sí. Urticaria, sí. Caída de cabello, sí. Todas, ¿no? Dolor en el cuello, sí. Dolor de espalda, sí. Debilidad, sí. Inmunodepresión, que es, pues, que todas las enfermedades se me contagian. ¿Por qué estoy tan débil? Sí, ok. ¿Qué más decía aquí? Déjenme, sigo con la lista. Alteraciones del ciclo menstrual, obesidad, hipertensión y otros problemas cardíacos. Ok, bueno, pues es el estrés que todo lo está provocando. Acá la doctora Telmita está disfrutando, ¿verdad? Porque parece que estoy dando clase de medicina. Ok, efectos comunes del estrés. Hay efectos tanto físicos como emocionales también. Los emocionales y mentales es que vamos a tener ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, desasosiego, problemas de concentración y de memoria. Vean que hasta se nos olvidan las cosas por el estrés que traemos. Y a largo plazo el estrés crónico puede llevar a problemas de salud más serios como depresión, ansiedad, enfermedades del corazón, diabetes y otros problemas de salud física y mental. Qué chulada, ¿no? Así que algo que el Señor nuestro Dios nos dio como parte de nuestro diseño humano para que reaccionemos ante las situaciones que nos alteran, nosotras, por nuestra manera de pensar y de reaccionar, lo convertimos en una enfermedad en lugar de una bendición. El siguiente cuadro explica cómo una misma respuesta fisiológica, originalmente beneficiosa, puede transformarse en nociva cuando el estrés es muy intenso o muy prolongado. Tenemos ahí la tablita. Ay, aquí no veo nada. Pero bueno, ¿ustedes lo tienen ahí en su hojita tal vez? Ah, no. Ay, híjoles. ¿Se puede ampliar esto? Para que las hermanitas lo vayan viendo. Si podemos tal vez poner una imagen en una diapositiva y la otra en la otra diapositiva y así extendemos cada una para que lo puedan ir viendo. Bueno, empiezo aquí. Es que aquí dice cardiovascular. Ok, bueno, la respuesta fisiológica cardiovascular es que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, como dijimos, ¿verdad? Ay, ya se me perdió aquí mi imagen por estarla yo también extendiendo. Ya está. Ay, así soy más feliz. Cardiovascular. La respuesta fisiológica es que se aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El estrés normal, esta reacción nos ayuda a que todo el cuerpo recibe más sangre para lo que se requiere. Eso es bueno. El problema es con el estrés intenso crónico, que va a dar taquicardias, palpitaciones, hipertensión arterial. En la parte respiratoria se va a aumentar la frecuencia respiratoria, más oxígeno al organismo. Esto tiene su parte buena en que llega más oxígeno a todo el organismo, pero lo malo es que si es crónico va a haber agitación y dificultad respiratoria. En los músculos va a haber aumento del tono muscular. Esto es muy bueno, más fuerza para luchar o correr, pero vamos a tener contracturas musculares si es algo crónico. Vamos a la que sigue. En el aparato digestivo se va a bloquear momentáneamente la digestión. Eso es bueno porque el aparato digestivo se queda sin función para permitir que otras partes del cuerpo funcionen más, pero es malo cuando es crónico porque va a haber mala digestión, ahogos, dolor abdominal y el colon irritable, habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, el cerebro aumenta la actividad cerebral en ese momento. Es bueno porque va a haber más atención, concentración, aumenta la circulación cerebral en este momento. Es malo porque si es crónico, pues el cerebro va a estar todo el día alerta y cuando ya debe de dormirse, pues no hay manera de dormirlo. ¿Sí les ha pasado? Y ya quieres que se duerma y aquel sigue. Y tú ya estuvo, cálmate. No se calma. Bueno, en la piel va a disminuir la circulación. ¿Por qué? Pues porque la sangre se concentró en los órganos que necesitan
funcionar en ese momento. La sangre es usada en más sitios, pero a la larga pues va a provocar palidez, manos frías, transpiración y vejez, arrugas. Ok, ¿tenemos más o ahí se acabó? Ay, gloria a Dios que ya se acabó, ¿verdad? Porque está rete feo, mis hermanas, el estrés y cómo funciona, ¿no? Y hay estilos de afrontamiento, hay estilos para enfrentar el estrés. Cada una tenemos nuestro estilo, ¿no? Hay unas que van y le dan de patadas a un señor en la calle, ¿qué onda, no? O sea, hello, ¿qué les pasa a estas, no? Hay otras que se ponen a orar de rodillas, Señor, bendíceme. Otras que se ponen a gritonear, ¿no? Hay las que lanzan los platos, hay la que dice, a ver, pues todo va a estar bien, tranquilas, ¿no? Vamos, como en un momento de estrés sale la personalidad, por ejemplo, en una catástrofe, ¿no? Sale la personalidad de cada uno, ¿no? Hay quienes dicen, no vamos a poder, no lo vamos a lograr. Ahora que estábamos allí en esto de platicando, ahí nos juntamos frente a la alberca del hotel, bien bonito, que por supuesto ni pusimos un dedo en la alberca del hotel, pero platicando, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? Y resultaban las frases, ¿no? Caracas no es opción, no debemos ir a Caracas. Y luego otro, debemos refugiarnos. ¡Órale! ¡Ay, qué miedo!, ¿verdad? Y yo con mi pase de abordar aquí en mi teléfono que me acababa de mandar ver, yo me quiero ir a Caracas, por favor. Cada uno sale con su personalidad, ¿no? El estilo de afrontamiento. La interpretación individual de los estresores emocionales está influenciada por múltiples factores, tanto internos como externos. Va a haber una interpretación individual, ¿no es cierto? A una misma tragedia que estamos viviendo todos colectivamente, cada uno va a reaccionar de una manera diferente, por factores internos o externos. La teoría de la evaluación cognitiva de Lazarus y Folkman, ¿qué tal? Para que se vayan así con palabras domingueras y ahora lleguen y le digan ahí a su vecina o a alguien, es que la teoría cognitiva de la evaluación de Lazarus y Folkman dice que, vean, un evento no es estresante por sí mismo, sino por la evaluación subjetiva que la persona hace de él y de sus recursos para afrontarlo. Es muy diferente entonces cómo cada uno lo va a enfrentar. Alguno porque tiene recursos, no sé, hablando de lana, ¿no? Crisis económica, pues tengo un montón de dinero, ¿cuál problema, no? Pero el que no tiene dinero, no, pues si se cuelga de la lámpara. Igual, ¿cómo lo evalúo yo? ¿Cómo veo si realmente es tan grande o no? Si estoy exagerando. Depende de cómo lo evalúo yo. Un evento ya lo leí eso, ¿verdad? En el patrón personal de afrontamiento del estrés cobra mucha importancia el procesamiento cognitivo, aquí, corteza prefrontal. Es decir, la evaluación subjetiva que hacemos de los estresores. Esta evaluación es rápida, ni cuenta nos damos cuando nosotras ya concluimos. Y de ella depende que se desencadene la respuesta al estrés o no. Ven, por eso es tan importante tener una divina mente, para que el bagaje, el equipaje del que vamos a echar mano nosotras cuando estamos ante una situación difícil sea lo que hemos aprendido del Señor, sea nuestra fe, sea nuestra relación con Dios. De ahí parta todo, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que ese es el equipaje del que vamos a partir para hacer nuestra evaluación. No nos damos cuenta, no te das cuenta, hermana, esto es automático, involuntario, pero por eso en el afrontamiento del estrés se nota qué tal andamos espiritualmente, se nota qué tanto hemos crecido espiritualmente. En otras palabras, frente a una situación de amenaza, no todos vamos a responder de la misma manera. De hecho, existen factores que favorecen la buena o mala interpretación. Algunos de ellos son, por ejemplo, la personalidad y el temperamento. No nos hagamos tarugas, dijo la chimoltrufia. Hay unas más dramáticas que otras, ¿a poco no? La personalidad, ¿verdad? Rasgos como la autoestima, la resiliencia,
el perfeccionismo influyen en cómo se percibe y responde al estrés. El perfeccionismo yo agregaría aquí la tolerancia a la frustración. Algunas personas tienen un bajísimo nivel de tolerancia a la frustración. Entonces cualquier pequeña cosita que se sale de sus planes ya... Cualquier pequeña cosita que no es la persona como tú querías que fuera contigo. En cambio, quien tiene un alto umbral de tolerancia a la frustración puede manejar mejor el estrés. Entonces, la personalidad y el temperamento influyen mucho en cómo enfrentamos el estrés. Las experiencias previas, las vivencias anteriores y las expectativas formadas a partir de ellas modulan la percepción actual. Experiencias traumáticas previas pueden aumentar la sensibilidad a estresores similares. No sé, ese señor que me agarró la pompa, a lo mejor si es la primera vez que me pasa o algo así, pero si traigo yo por ahí un contexto, entonces lo relaciono inmediatamente. Y esto pasa hasta en la relación matrimonial, ¿no? Hay personas que no permiten que su esposo las acaricie, las toque, las bese y otras cosas, porque tienen antecedentes, ¿verdad?, de violencia, de alguna cosa así. Entonces las experiencias previas afectan mucho nuestra manera de enfrentar lo que nos está tocando en este momento. Recursos de afrontamiento, ¿qué tengo para afrontarlo? La disponibilidad y eficacia de estrategias de afrontamiento centradas en el problema, no en la emoción o en la emoción, determina si una persona se considera que lo puede manejar o que esto es demasiado para mí, que es abrumador para mí. ¿Tengo recursos o no? Como yo tenía un recurso, tenía mi check-in hecho, pues por eso me fui, ¿no? Apostando todo por la fe, tranquila. Me dicen, no, pues no sabemos qué va a pasar con ese vuelo. Ay, entonces sí, ¿qué hago, verdad? Ok, factores biológicos y genéticos también afectan. La predisposición genética, la edad biológica, incluso también esto afecta en cómo enfrentamos el estrés. La motivación y la emoción, el estado emocional y la motivación del momento pueden teñir la interpretación de un evento. Bueno, las mujeres durante el mes no tenemos el mismo estado de ánimo, ¿no? Entonces, hay días del mes que una misma situación yo la puedo enfrentar de una manera y días del mes en las que yo no estoy capacitada para enfrentarla de la misma manera. Y finalmente, el estilo de vida. Hábitos como la calidad del sueño, la dieta, el ejercicio físico afectan la capacidad del organismo para regular la respuesta al estrés. Por eso, las recomendaciones se orientan hacia, vamos a identificar para ir cerrando aquí, mis hermanas, con qué hacer con todo esto, cómo tener la mente de Cristo para poder enfrentar mejor temor, ansiedad y estrés. Identifica ¿qué es lo que te pone mal? Tener claro qué es lo que está generando el estrés. Y no solo digo la persona, ¿no? Es la persona que me estresa. No, sino identifica por qué me estresa tanto. ¿Por qué no soy capaz de sobrellevar su manera de ser, ¿no? O qué soy también yo muy intolerante con esta persona. O me molesta tanto que sea así porque yo tengo una experiencia previa al respecto. O sea, no es nada más así como esta flor me hace daño, esta persona me hace daño. No, ir mucho más allá al trasfondo, identificar el estresor. Estresores pueden ser una mudanza, un cambio en el ciclo vital, una enfermedad tuya o de un familiar, demasiado trabajo, crisis económica, etcétera. Aquí escribí, ¿qué tal el estrés de la noche de domingo con los preparativos para el lunes? A ver, las que son mamás, domingo en la noche, nada más digo eso y así, se te paran los pelos, ¿verdad? Vean así, ahí está la mamá. La ropa para la escuela, ropa para el trabajo, el lunch. Seguramente más de una vez habrás tenido que correr a conseguir un mapa que tu hijo se olvidó de pedirte. O tendrás que estar completando la tarea que quedó postergada para el domingo en la noche. Carreras y carreras, ¿no? Y así comenzamos la semana. En lugar de, empiezas el lunes después de un reparador fin de semana. Empiezas el lunes, no, por favor. En lugar de estar descansadas, llega el lunes y sentimos que no tuvimos un fin de semana. Hay demasiadas cosas que nos estresan, que nos causan tensión, ansiedad
otro bonche, demasiadas cosas. Temor, otro bonche, demasiadas cosas. Vean lo que dice Proverbios 12:25. La preocupación y la ansiedad agobian a una persona, pero una palabra de aliento la anima. Bueno, identificar el estresor. Número 2 o letra B, mejorar el manejo del elemento estresante, si no es eliminable o reductible. ¿Qué es esto? Bueno, puedo eliminarlo, ¿verdad? El elemento que me estresa, vamos a quitarnos, pero si no, pues vamos a aprender a manejarlo. ¿Cómo puedo reducir, por ejemplo, el estrés ese de las noches del domingo, porque ya va a venir todo? Bueno, pues organicémonos mejor, ¿verdad? Hay que cambiar de estilo de vida, hay que ser mujeres más previsoras, más organizadas para evitar esos picos de estrés. ¿Puedo eliminar, pues no sé, alguna relación tóxica? Sí, ya, vámonos, fuera, ¿no? Puedo eliminar, pero muchos no los podemos eliminar. Hay que solamente manejarlos, aprender a manejarlos, como me gusta lo que dice la hermana Chow, que hay pruebas que no se resuelven, se superan, o algo así, que alguien me sople y me diga, ¿cómo es que dice? Sí, así, ok, no se resuelven, pero se pueden superar. Si se trata de relaciones interpersonales, ya sean familiares o no, se hace necesaria la comunicación asertiva, es decir, hablar del problema con la persona indicada en el momento oportuno y con las palabras apropiadas. Si no se puede hablar con la persona, bueno, pues aprender a sobrellevarle, aprender a encontrarle su lado a las personas difíciles, ¿sí? Que se te resbale lo que te dice y que te dice que es azul. Sí, es azul, claro que sí, tú sabes que no es azul, pero ay, claro, sí, ay, mira qué azulote tan azulicísimo es. No, hombre, qué bruto, qué azulote. Y ya, ¿qué necesidad tenemos de andar metiéndonos en altercados, de ganar competencias que no vamos a ganar, mis hermanas? De una vez se los informo, se los aviso, se los notifico, no vas a ganar. Pero ¿sabes cómo le ganas a esas personas tóxicas? Dándoles por su lado. Ya, sí, ok. No perdiste, ganaste paz, porque hay estresores que no podemos eliminar. Así es esta vida. Matraca. Espérenme. Es recomendable, bueno, aquí la comunicación, ¿no? Como dice este verso, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Y a lo mejor Pablo me diría, ay, hermana Yani, ¿por qué lo interpreta así como que si dice que es azul, diga usted que es azul? Pero sí, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿ok? Y no es no estamos hablando de género, pero sí, con todos los hombres, ¿ok? Ok, y vámonos con el siguiente hábito, letra C, mejorar tus hábitos. Mejorar tus hábitos, hermana, para vivir con menos temor, menos ansiedad, menos estrés. Organiza tu vida y tus prioridades, hermanas. También es que a veces, como somos, ¿verdad? Ahí andamos en las redes sociales 3 horas y al rato ya vienen todos con la sopa que no está y que no. Pues primero lo primero, ¿no? Organiza tus prioridades, tu tiempo, disciplinarte, delegar. ¿Por qué todo lo tenemos que hacer nosotras? ¿Por qué? Aprendamos a delegar. Yo dije una vez aquí una frase que creo que ha sido la frase que más ha gustado en Mujeres Oreb. Creo que algunas la tienen tatuada en su corazón, pegada así, la bordaron con hilos de oro. La mugre puede esperar. ¿A poco no siente usted así? Ay, como que algo le recorre el cuerpo cuando digo eso. La mugre puede esperar, mis amadas hermanas. Cultivar tu vida espiritual, eso es lo que sí no puede esperar, mi hermana. Hay que cultivar nuestra vida espiritual porque, como les digo, hay que armar un buen equipaje que nos ayude a enfrentar todas estas situaciones. Cultivar tu vida espiritual, aprender a confiar en Dios. ¿Qué le parece? Pero ya aprendamos, ¿no? Porque cuando viene una nueva situación, otra vez ahí estoy colgada de la lámpara, como pues ya aprende, ¿no? Que Dios siempre está, que Dios siempre obra, que Dios siempre te saca, que Dios siempre provee, que Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué no aprendemos
Creo que eso sería con lo que podemos cerrar todo el estudio. Aprende ya, ni me lo digo a mí misma. Ay, sí, cuando llegue a la casa me va a decir mi esposo, pues no, ¿qué? Así de hoy, bueno, ojalá que no lo esté escuchando. Ok, aprender a confiar en Dios, mis hermanas, ya de una vez por todas aprendamos. Tener una buena alimentación, esto va con nuestros hábitos físicos, porque si está conectado todo físicamente y espiritual y emocionalmente, debemos cuidar nuestro cuerpo, alimentarnos correctamente, descansar y tener momentos también para esparcirnos, para relajar este cerebrito y dejarlo descansar tantito de tantos pensamientos y preocupaciones y temores. Piensa y responde. Vamos al examen, hermanas. Órale. ¿Estás atravesando una situación de estrés, ansiedad o temor? A ver, déjenme ver una pregunta. ¿Alguien dice no a esta pregunta? Tú no. Ay, sí, qué mentirosa. Denle su diploma de la más mentirosa de la reunión, por favor. En buena onda, dice. Ahí está. Entonces ahí se acabó. Ya caíste. Los hijos, dice. No, ok. No, por eso digo, estás atravesando una situación, estrés, ansiedad o temor. Claro. La vida humana así es, mis hermanas. Esa es la vida humana. ¿Saben quién no atraviesa por algo así? Alguien que no tiene correcta su funcionamiento mental, ¿verdad? Vamos a decir un discapacitado mental. Pero nosotras, todas, somos conscientes, percibimos las cosas. Y esta vida es así, nos rodean peligros. Ok, ¿has podido identificar el o los estresores? Como decíamos, es importante, identifica los estresores, que muchas veces les digo, no es la persona negativa esa que me provoca a mí el estrés, no, es mi manera de reaccionar ante esa persona, porque a esa persona yo no la puedo cambiar, pero sí puedo cambiarme a mí, ok. Algunos de ellos se pueden eliminar o reducir, qué buena pregunta, ¿verdad? Como dicen algunas, Señor, ilumínalo o elimínalo. Ok, Señor, llévatelo o te lo mando. Bueno, no. No, pues no, algunos no se pueden eliminar. Algunos sí se pueden eliminar. Algunos. Te retiras de ahí, cambias tus hábitos. Ok. Y ahí les va, esta es la más buena. ¿Es tu propia manera de ser o de ver las cosas la que te genera estrés o ansiedad? Si es así, intenta describir la situación con otra perspectiva para modificar tu forma de pensar. Esa está buena, así que no la van a escribir ahorita así al aventón. Tal vez si quieren pueden empezar a dar ahí un esbozo, un bosquejito. Pero esto es muy importante. ¿Cómo puedo yo replantear mi reacción ante tal cosa? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser diferente? ¿Desde qué otra perspectiva puedo ver esto? ¿Y cómo puedes cultivar más tu vida espiritual para mejorar tu manejo del estrés y la ansiedad? Al responder estas preguntas habrás notado qué cosas están a tu alcance cambiar y qué cosas no. Y de qué manera puedes reducir el estrés para que tengas una adaptación saludable. Estrés, ansiedad o temor, como le titulamos, hermanitas, controlando el estrés, la ansiedad y el temor con una divina mente. Para eso el Señor nos pide, ¿verdad?, que tengamos su mente, porque ya somos salvas, ya somos cristianas. El estrés, la ansiedad y el temor no nos va a hacer perder la salvación, se los prometo. Somos salvas, de todos modos. Pero mientras estamos aquí, ahí nomás andamos sufriendo, regando el tepache, dando malos frutos, dando mal testimonio, y no las estoy regañando, me estoy incluyendo allí, pero se trata de que mientras vamos en este peregrinaje hasta el cielo, que ya lo tenemos asegurado por la
sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estamos aquí le demos gloria con todo lo que somos y vivimos. Y por eso es tan importante tener una divina mente y aprender a reaccionar correctamente. Tenemos unos ejemplos bíblicos que los vamos a ver así solo de pasadita porque ya es tarde. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Si está muy ameno, sígales. Bueno, lo que sigue es más bien para que trabajemos, pero vamos a verlo. En la Biblia tenemos ejemplos de mujeres que desempeñaron roles que fueron trascendentes para su familia o su pueblo. Como seres humanos normales, ellas estuvieron expuestas al estrés y la ansiedad. Vamos a ver unos ejemplos. Marta y María de Betania. ¿A poco no? Hasta el Señor le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿verdad? Enfrentaba con estrés, pero vamos a ver, déjenme se los leo. Marta quería que todo saliera perfecto, por eso cuando llegaba Jesús ella estaba como hormiga voladora, limpiando, poniéndole más agua a los frijoles y córrele que ya llegó el maestro. La comida, la casa reluciente y la mesa bien puesta para recibir la visita de Jesús, pero Jesús ya estaba allí y ella seguía limpiando, ordenando, cocinando y atendiendo a sus visitas. ¿Será que era muy perfeccionista? ¿Sería de las personas que limpian sobre lo limpio? Tal vez obsesiva por la limpieza. Jesús le dijo con amor, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Su hermana María, en cambio, supo escoger lo mejor en ese momento, que era la oportunidad para escuchar a Jesús. ¿Qué habrán hecho ellas en lugar de dejarse llevar por el estrés y la ansiedad? ¿Tú qué piensas? ¿Qué estrategias habrán seguido ellas para, en lugar de dejarse llevar por el estrés, mejor escuchar a Jesús? Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí en la casa. Pues mejor estar con Jesús que cualquier otra cosa. Dedicarse a su relación con Jesús. Bien bajado ese balón, muchachas. Vámonos con la que sigue. Débora, ustedes saben, era la Wonder Woman, la mujer empoderada de su tiempo, pero para nada a una mujer se le habría dado una preeminencia como la que ella tenía, pero ella era la juez, la gobernadora, la MMPF, mera papas fritas de su región. Gobernaba Israel, era jueza y profetisa. Y tenía esposo, Su esposo se llamaba Lapidot. Pero acerca de Débora sabemos que se sentaba a la sombra de la palmera de Débora y el pueblo iba a consultarle. Había una palmera que se llamaba la palmera de Débora. Su confianza plena en Dios la llevó a defender con valentía a su pueblo de sus enemigos. Podemos decir de ella que era valiente, esforzada y sabia. Sus características la llevaron a ser líder en Israel. ¿Qué habrá hecho ella en lugar de dejarse llevar por el estrés y la ansiedad? ¿Qué piensan mis hermanas? ¿Escuchar a Dios? Confiar en Dios, sí. Descansar en Dios, sí. Sabía que el trabajo era de ella, no de Dios. Eso está bonito, ¿verdad? Aunque hacía mucho, decía, bueno, pues es Dios el que lo hace. Está excelente lo que estás diciendo, me gusta. Bueno, pues escribamos ahí. ¿Qué dices, Guzmán Mirichis? ¿Le dejaba el control a Dios? Qué bonito, ¿ok? Ahí les va otra. María, la madre de Jesús, siendo una adolescente, halló gracia delante de Dios y fue elegida para ser la madre del Salvador. Entre sus virtudes podemos mencionar la sujeción a la voluntad de Dios, su humildad, etcétera. Pero ¿qué tal el desafío que ella tuvo que enfrentar, verdad? Tremendo. Siendo una jovencita, es madre que concibió por el Espíritu Santo y tiene que criar no más que al Hijo de Dios. Como el otro día que dijo Eli en la predicación, cuando se les perdió Jesús en el templo, que le iban a decir a Jesús, María y José, ay, se nos perdió tu hijo, ¿no tienes otro por ahí? Bueno, qué cosa, ¿no? Criar al Hijo de Dios, qué estrés. Bueno, ¿qué habrá hecho ella en lugar de dejarse llevar por el estrés y la ansiedad? A ver, una por una, levante la mano. Sí, obedecer, es un ejemplo de obediencia. Sí, Almita. Creerle a Dios y confiar en Él. Están escribiendo, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, Toñita.
Aceptar que eso era la voluntad de Dios para su vida. ¡Qué bonito! ¿Sí? Sí, Lilita, ser sumisa. Obediencia, resalta, ¿verdad? Sí, Tami. Wow, entregarle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Darle a Dios lo que es de Dios. Perfecto. Priscila, vámonos con otro personaje. Priscila, la esposa de Aquila. Junto con su esposo trabajaban para ayudar en las misiones, colaborando grandemente con Pablo, a quien hospedaron. Tenían una iglesia en su casa, enseñando fielmente la palabra. Cumplieron un rol muy importante en la iglesia primitiva. Podemos decir que Priscila era una verdadera pastora, porque así se le reconoce. Tenía una vida demasiado activa. ¿Qué habrá hecho ella en lugar de dejarse llevar por el estrés y la ansiedad? Un día a la vez, eso me gusta, ¿verdad? Ay, sí, pasa cada día su propio afán. ¿Qué más? Sí, Rocío. Ella se dedicaba a servir, porque lo hacía con gusto, pues ¿para qué me estreso, verdad? Lo hago con gusto. Carmelita, ¿tú te estresas cuando estás ahí sirviendo o cómo estás? Un poquito, pero el gusto y el gozo opaca el estrés, ¿verdad? El placer de hacerlo. No, sí, el estrés está bueno, porque si no tuviera estrés, pues entonces nomás no estaban nunca los frijoles, hermanas, y los hermanos del Crece, pues no comían. Tiene su función y su lugar. Fíjese cómo es no dejarse llevar por el estrés y la ansiedad. ¿Alguien más quiere decirnos? Sí. Priscila confiaba en que estaba haciendo la voluntad de Dios y así lo hacía. Sí, Miri. Uh-huh. Qué bonito. Era más importante para ella su misión, que otros conocieran a Jesús, eso le encantaba, que lo que pudiera enfrentar. Claro que sí, saben que la palabra aquí es motivación. También los estudiosos de la conducta catalogan la motivación como un gran motor en el ser humano, por eso se llama motivación, motor, ¿no? Y cuando tenemos vemos la meta como algo muy sublime, como algo muy valioso, pues no nos importa lo que haya que enfrentar. Sí, Mirichis. La motivación. Sí, no le digan a nadie, pero cuando llegó mi esposo por mí al aeropuerto, nos abrazamos y lloré y le dije, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer porque, no, hermanas, es que la bendición de estar allá no la opaca nada, ni toda la experiencia que tuvimos ahí. No la opaca nada, ese momento de estar viendo ahí pues la gloria de Dios, porque no saben el hambre que hay allá, las mujeres allá, las venezolanas, el hambre con la que cómo te reciben, lo que me decían, de lo que yo dije en mi conferencia, decía, ay, yo ni dije eso, Manta, pero me decían, es que me inspiró porque de esto que me habló a mi corazón, y yo decía, bueno, pues fue Dios, definitivamente. Sí, hermanita. Gracias, Amparito. Conocer el propósito para el que Dios nos tiene es lo que ella hacía para no dejarse llevar por el estrés y por la ansiedad. Y creo que cada una de nosotros lo podemos aplicar, ¿verdad? Sí, Adrianita. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Pues aquí podemos hablar del testimonio, ¿verdad? Su testimonio era muy importante. Imagínense, se deja llevar por el estrés y a dónde va a llevar el testimonio, ¿no? Dice que en su casa tenían la reunión. No, pues que ya tiró la Coca-Cola aquel en la zarza. Cuando teníamos la zarza, mis hermanos, en la casa que llegaban pues 50, 100 personas a la zarza, imagínense. Entonces siempre había cena, además, eran cenas bien ricas, había muchas cosas muy ricas, pero no faltaba, o sea, cada lunes a alguien se le caía el vaso de refresco.
¿Y ustedes saben lo que es un vaso de refresco tirado en el piso? Siempre salían tan acomedidos, déjenme lo limpio. Si agarraban el trapeador y lo limpiaban. Por cierto, ya el trapeador me quedaba hecho una porquería, ¿verdad? Porque había que lavarlo después. Pero ya se secó, pero luego pasa un pie por ahí y queda pegajoso, manchado de negro, y se lo lleva para acá y para acá. No, al rato está todo negro, el piso pegajoso. Era cosa del martes entrar ahí con uso rudo, ¿no? El ejército a limpiar la casa. Imagínense, Priscila, en su casa se reunía la iglesia. Hermano, cuidado con su refresco porque mi sala es nueva. No, pues hay que dar buen testimonio, ¿verdad? Su testimonio, porque era más importante de lo que se trataba la cosa, de que la gente conociera al Señor. Ok, vámonos con la última. Jocabed, la madre de Moisés, supo aprovechar el corto tiempo que tuvo consigo a su hijo para criarlo y le enseñó el amor de Dios y a su pueblo. Construyó de tal manera la identidad de ese niño que cuando fue grande, a pesar de vivir en Egipto, no se olvidó de quién era. Jocabed no perdió tiempo y la crianza de Moisés estuvo muy marcada por las enseñanzas de ella. Además, previo a esto, oiga, el momento de que está embarazada, de que es embarazo de alto riesgo, porque cuando nazca mi niño me lo van a quitar y lo van a matar, y luego que bueno, lo ponemos en el arquilla y qué va a pasar con mi niño. ¿Qué habrá hecho ella en lugar de dejarse llevar por el estrés y la ansiedad? Sí, Gloria. Tener fe, confiar en la voluntad de Dios. Silvia, tener fe, ya te la ganaron. Ok. Sí, Rocío. Ella se puso a crear, ¿verdad? Me gusta, lean ahí Coma frutas y verduras, el libro Mírate en este espejo, porque cómo tratamos a Jocabed, me encanta, ¿no? Cómo ella supo aprovechar el momento para hacer lo que había que hacer en el momento. En lugar de estresarse, pues vamos a actuar, pues sí, ¿para qué? Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Y ya se te fue el día. No, pues mejor hay que hacer, ¿verdad? Sí, alguien más. Allá, Aurorita. Se dejó guiar por Dios. Eso es indispensable, mis amadas. Almita. También obedeció a Dios. Entrega a tu hijito, Edith. Fue sabia, fue una mujer sabia, hermanas, la sabiduría ante todo. Sí, mi querida Elvi. La esperanza. Miren qué bonito. Ahí vamos a cerrar, mis hermanas. Esperanza. Ante el miedo, ante el temor, ante el estrés, ante la ansiedad, mis hermanas, pues apliquemos la de la esperanza. Somos mujeres de esperanza. Así se llama el evento al que voy en Venezuela. Mensajeras de esperanza. Hay que ser mujeres de esperanza, mis hermanas. Y con eso venzamos a nuestros temores, a nuestras ansiedades, con una divina mente que le cree a Dios, que confía en Dios, que en esos momentos difíciles se enfrenta, no solo con respiración, sino con el equipaje espiritual que viene cargando, con el que se ha alimentado, del que se ha llenado, para que mientras llegamos a la presencia del Señor aquí en esta tierra, seamos más sanas, más felices, demos testimonio a otras personas, seamos de bendición y produzcamos gran bendición a nuestro alrededor. ¿Les gusta? Amén. Pues vamos a orar, hermosas, oremos. Mi Dios bendito, aquí nos tienes a cada una, reflexionando seriamente, Señor, en la forma en la como actuamos ante las situaciones difíciles de la vida. Gracias, Padre, porque tú pones esta enseñanza ante nosotros y nos desafías para tener tu mente y actuar conforme tu mente en toda circunstancia que nos desafíe, Señor. Ayúdanos a dar ese fruto en ti y a usar estas estrategias que hemos aprendido hoy para que seamos más mujeres parecidas a ti con una divina mente. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amadas.